Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios por este medio, todavía un ratito. Seguimos orando mucho para que Dios nos dé las instrucciones correctas de cuándo y cómo regresar a nuestros cultos presenciales. Y consideramos que todavía no es oportuno por este momento. Después les daremos aviso cuando ya sea oportuno hacerlo y la forma en que lo iremos haciendo paulatinamente. Hoy vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios en este momento y vamos a hacer una pausa entre lo que estamos viendo. Terminamos todo un ciclo de pasos para ser feliz, pasos para encontrar la felicidad, pasos para tener una macro bendición, y vamos a seguir hablando de otras bienaventuranzas más adelante. Pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón como una carga, y yo creo que es un buen momento para hacer una pausa y pensar en un mensaje y luego continuar estudiando lo que veníamos estudiando. Hoy les voy a hablar de un mensaje que se titula Llena la línea en blanco. Si gustan ponerle ahí en sus notas, en sus libretas donde hacen sus anotaciones, en su cuaderno, donde ustedes gusten. El título de hoy es Llena la línea en blanco. Ese es el título. Como cuando te dejan algún ejercicio y te ponen una lectura, ¿no? El perrito iba corriendo rápido. Y entonces te preguntan, el perrito iba corriendo, y te ponen una línea y tú tienes que poner ahí una palabra para llenar esa línea. A eso me refiero con llena la línea en blanco. Hoy te les voy a explicar por qué. Hoy les voy a hablar de Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, o carrera, alguna versión dice, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Alguna versión dice y. Pero en el idioma original dice así: instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces vamos a tratar de entender este versículo porque creo que es demasiado importante. Yo les he comentado muchas veces, y más ahora que están pues queriendo tener algunas personas la autoridad de qué le van a poner, qué le van a instruir y hacia dónde van a dirigir a nuestros hijos. A veces hasta pensando que lo puede hacer el gobierno, ¿no? Aquí siempre les pongo este ejemplo. Las personas normalmente, hablando de la fe cristiana, cualquier religión, dicen las personas, yo no le voy a enseñar nada a mis hijos, nada. Y cuando sean grandes, que ellos decidan qué quieren ser. Si cristianos, musulmanes, budistas, ateos, lo que sea. No les voy a decir yo nada. Ellos decidan cuando sean grandes. Y yo siempre pregunto, ¿qué pasaría si dijéramos, pues a mi niño, que es un pequeñito de 3 años, no lo voy a llevar al kinder? A ninguno. Ni a la primaria, ni a la secundaria, ni a la prepa. Lo voy a dejar que decida él cuando sea grande. Y ya cuando tenga 20 años, ya le voy a decir, a ver, mijito, ahora sí, escoge el kinder al que quieres ir. ¿Qué pasaría si esto sucediera? Dejar a tu hijo que escoja su kinder hasta los 20 años. Dejar a tu hijo que escoja todo lo que tiene que escoger hasta los 20 años, sin ninguna base, sin ningún fundamento, sin ninguna guía, sin ningún nada. ¿Cómo verías eso? No sé si ustedes se han fijado. Cuando hay olimpiadas, cuando hay un gran concierto, cuando hay un personaje que sobresale en las artes, en el deporte, normalmente esos niños, jóvenes o ya personas adultas, en un momento en que los entrevistan, en que platican con ellos, en que algo les preguntan, normalmente, o les halagan sobre sus habilidades, normalmente dan palabras hacia sus padres, que los acompañaron, que los guiaron, que los esperaron afuera de
lugares donde entrenaban o de las aulas donde tomaban clase. Y siempre hay palabras de deportistas olímpicos hacia los padres. De hecho, hasta alguna vez en unas olimpiadas hubo un comercial de personas que participaban en las olimpiadas y que regresaban en el momento de tener un triunfo, regresaban la imagen a verlos a ellos de niñitos, con sus mamás, de niñitas, con sus mamás, sus papás, acompañándolos, motivándolos, fortaleciéndolos, dirigiéndolos. Siempre, ¿verdad? Cuando alguien sobresale, es muy común que digan gracias a mis papás que me iniciaron desde pequeñito en esto, que me acompañaron, que me guiaron, que me disciplinaron, tantas cosas de este tipo. Eso es algo importante pensar. Y ahorita voy a comentar un poco más adelante. O también podríamos ver la situación actual de la escuela, cómo está. Los papás están preocupados porque no quieren dejar a los niños saber cómo terminan este año, ¿no? Y aunque no hay una escuela todavía presencial por esta pandemia, pues todos los papás, los niños, los adolescentes, los jóvenes están ocupados en ver cómo hacen todas las cosas que tienen que hacer para su escuela. No lo puedes dejar, no estudies, hijo, ahí cuando tengas 30 años ahí ves qué prepa terminas. No, ¿verdad? Aún con todo y la pandemia y con todos los peligros que hay, toda la situación que está viviendo, siguen ahí, en la escuela, en casa. Y aunque les cuesta, y aunque tienen que hacer arreglos, y aunque tienen que invertir en algunas cositas, algo hacen los papás para que sus hijos sigan estudiando y sigan adelante en la carrera que ellos quisieran tomar. A veces en el cristianismo se olvida esto. Y no tan solo en el cristianismo, sino en muchas personas se olvida esto. Y dejan, como les digo en el caso absurdo de cuando tenga 20 años, que escoja a qué kinder ir, ¿no? Aquí nos dice la Biblia algo bien claro, que es algo que urge más en nuestros días, con todas las ideologías, con todo lo que pueden encontrar los niños en el internet, en revistas, en periódicos, en las redes sociales, en las páginas, en donde sea, tanta lluvia, tormenta de información, de tantas cosas y de temas tan variados que les llegan a nuestros niños. Y yo creo que, no sé si sea igual que cuando se escribió esta porción de la Biblia, pero yo creo que no, aunque las circunstancias muy locales debieron haber sido similares, en general no. Pero había algo que tenía que ser bien claro con aquellos niños, no podían crecer a ver cómo se les ocurría a ellos en medio de, al menos de forma local, ideas tan divergentes, tan raras, tan totalmente a veces contrarias. Y entonces, en el libro de la sabiduría de Proverbios, está escrito en la división o en la clasificación judía, no es un libro poético, es un libro de la sabiduría, donde a través de la vida aprendemos a ser sabios. En este libro Dios dejó una enseñanza para los papás a través del autor de este libro. En pocas palabras, instruye al niño instruye. Aquí es donde tenemos que considerar, y me quiero tener un poquito, espero poder decirlo todo en los minutos que normalmente ocupo para compartir su palabra. Instruye es una palabra que viene de la palabra Torah, que son los 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento, y que mal enseñado le llaman la ley. A los 5 libros del Pentateuco las personas dicen la ley. Pero cuando tú vas a la raíz de la palabra que usa en hebreo para hablar de esos 5 libros, más bien la traducción más correcta sería la instrucción o la enseñanza. Y esa palabra se usa aquí, instrucción. Ahí para explicarla se usa de disparar una flecha con un arco. Y hay 2 conceptos en ese disparar la flecha con el arco.
que tú puedes tener a tus niños como esa flecha que va a ser disparada en el arco y no la puedes disparar a donde caiga, sino tiene que haber un blanco al que quieres dirigir esa flecha. O la otra concepción es que tú le enseñes a alguien más a disparar esa flecha desde arco. Que tú la dispares o que tú le enseñes a alguien a dispararla. Y eso te explica lo que es instruir. Tú debes tener, cuando tengas niños, bien claro el objetivo, el blanco, la meta, el propósito donde quieres que lleguen tus niños. No puedes tener hijos sin un plan para ellos. Pues si no tuviste un plan para tu vida y no fueron planeados esos hijos, seguramente no tienes un plan para su vida. No puedes tener hijos y decir, pues hay que crezcan. Pues cuando menos les doy de comer y casa y ahí ver cómo se la van llevando solitos. Sin instrucción, sin dirección, no. Aquí dice Dios bien claro. O tú disparas la flecha y vas a dar en el blanco, o le enseñas al otro a disparar la flecha y dar en el blanco. Eso es instruir. Que tú tengas a tus niños y sepas a dónde quieren llegar tus niños, a dónde quieres que lleguen tus niños. No es controlar ni manipular, es dirigir el objetivo a donde tienen que llegar. O la otra, enséñales a dirigir el objetivo a donde tienen que llegar. Enséñales a disparar la flecha. Eso es instruir. En otras palabras, dar instrucciones. Número 1, número 2, número 3, y así se tiene que hacer. Es muy frecuente cuando hablan de esto, ¿no? Últimamente los muebles que compras te llegan desarmados y con un libro de instrucciones. Y las personas normalmente dicen, no sigo las instrucciones, yo veo cómo lo armo. Y no lo pueden armar. Porque ¿qué necesitan? Las instrucciones. Eso es instruye, dar instrucciones. Dar disciplina, entrenamiento, formar, no tan solo informar, formar, transformar. Formar habilidades, conocimientos, expectativas. Eso es lo que significa instruye al niño. Instruir, dar instrucciones. Disparar la flecha hacia el blanco donde quieres que dé, o enseñarle al otro a disparar la flecha. No sé si con esto te enseña algo. Quizá podríamos ahondar mucho más, pero quiero ir a los otros puntos porque vas a decir, ¿por qué se llama llena la línea en blanco? Porque dice aquí que si tú viste que una persona no siguió su camino, no llenaste la línea en blanco. Es decir, no le diste instrucción. Algunos pueden decir, bueno, sí, pero se la di mal. No se la diste. La meta era llegar a donde tenía que llegar. No le diste la instrucción. Dice aquí, instruye al niño. Algunos aquí dirán, es que sí, desde los 0 a los 5 años es el ideal para darle toda la formación. Sí, correcto, es el ideal. ¿Pero que los demás ya no tienen esperanzas? Aquí, la palabra que usa en hebreo habla de niños, pero habla más bien de personas que son infantes hasta jóvenes. Hay esperanza. Y hay que hacerlo. Aunque estén más altos que tú. Aunque estén más fuertes que tú. Aunque estén más grandes que tú. La instrucción de Dios es instruirlos tú a ellos. A tus hijos, a tus niños. Desde niños hasta jóvenes. Ponle límites de seguridad. Ejemplo. Ponen un meme en estos días que hay tantos, ¿no? En las redes sociales. 2 personas que están en un jardín, en una montaña, en un campo, y hay una cerca. Y uno le dice al otro, a mí nadie me pone límites. Yo voy a brincar al otro lado para irme allá a lo más grande y sin que nadie me detenga, nadie me obstaculice, yo voy a ir allá, al infinito y más allá, como dicen, ¿no? Y se avienta el brinco. Y le dice el otro, espera, es que esa cerca es para que no te caigas al barranco. Los límites a veces son muy necesarios. Instruye a la persona desde que es niño hasta que es joven. Y luego aquí viene la enseñanza de llenar el espacio en blanco. Tú tendrías que poner ahí en tu cuaderno.
instruye al niño en, y te voy a decir por qué está en blanco, porque en hebreo no dice su camino, en hebreo no dice su carrera, en los originales de la Biblia no dice en algo, ni siquiera dice en el cristianismo, no dice tampoco en la palabra de Dios. Ahí dice, instruye al niño en, y deja una línea en blanco para que tú la llenes. Puedes ponerle ahí, instruye al niño en la flojera. Lo puedes instruir en eso. Instruye al niño en la mentira. Instruye al niño en el robo. Instruye al niño en la pereza. Instruye al niño en ser chiqueado. Lo que quieras ponerle. En lo que tú le instruyas. Es lo que él va a hacer hasta que sea viejo. Y si no es eso hasta que sea viejo, no lo instruiste bien. Puede tomar decisiones, puede cambiar, pero la instrucción ahí está. No sobre una religión, sino sobre algo más que una religión. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Instrúyelo con principios, con una formación, con ideales, con ideologías correctas, con todo eso. No puedes dejar la línea en blanco. Instruye al niño ¿en qué? Por eso los niños no saben ni qué hacer. Por eso sufren cuando son jóvenes. No saben ni en qué trabajar. No tienen ninguna herramienta para enfrentar la vida. No tienen ningún recurso. No tienen nada porque se quedó la línea en blanco. Tuvieron a los hijos y hay que se las arreglen. Yo les doy de comer. Y ya. Ahí es donde debe estar la línea en blanco. Y ese es el centro de este mensaje. No dejes la línea en blanco. Lo que pongas en esa línea, eso va a ser ese niño. Ratero, mentiroso, justo, adecuado, no sé, siervo de Dios, cristiano, lo que le pongas. Es muy necesario poner algo en esa línea. Y Dios te da esa oportunidad. No te va a imponer, así tiene que ser, no. Instruye al niño en línea en blanco. Tú sabes en qué. En obedecer la palabra de Dios, en ser amoroso, en ser respetuoso de sus padres, en ser trabajador, en ser disciplinado, en ser ordenado. Ponle lo que quieras. No una, ponle las 10 palabras que tú quieras. Hábitos, actitudes, ideales, cualidades, no sé, lo que tú quieras, ponle ahí. Y todo lo que pongas en esa línea blanco, si instruyes al niño, desde que es un pequeñito hasta un joven, no se va a apartar de eso. Y ahora, más que nunca, urge que los cristianos no entretengamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino que los instruyamos. Y no estoy en contra de actividades recreativas, ni actividades sociales. Claro que ahí también hay instrucción. Los jóvenes cristianos pueden hacer fiestas, ir a fiestas, no es solo todo lo espiritual, todo lo espiritual, todo lo espiritual. Como en alguna iglesia decían, vamos a ir a un campamento, pues porque queremos convivir, pero hay que inventar una meta espiritual para que nos dé permiso el grupo de líder. No es necesario en eso. La meta podría ser socializar para generar buenas relaciones entre los miembros y ya, pueden ir a una fiesta, a comer, a pasear, y podría ser. También la recreación es instrucción. Pero llena la línea en blanco, no la dejes. En hebreo dice, instruye al niño en una línea en blanco, para que tú escribas lo que crees que debes escribir en ese lugar. No puede ser así nada más. Y dice, si tú lo instruyes, aún si envejece, no se apartará. Aún cuando lleva acento, es la palabra todavía. Aún cuando no lleva acento, puede traducirse como, o puede tener como sinónimos hasta, también, incluso, ni siquiera.
Entonces aquí no simplemente es todavía, ¿no? Es más que todavía. Incluso cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Aquellos niños que desde pequeñitos les enseñaron ser fanáticos de un deporte, desde chiquitos les ponían sus camisetitas y les enseñaron que ese color era bonito, esa playerita era bonita, aunque era la más fea, pero para el papá se la pone desde chiquitito la playerita, los shorts, y que ese niño crece siguiendo un deporte y se hace viejo amando ese deporte y ese equipo. Instruye al niño. Y hasta que sea viejo, no se apartará de ese camino, en lo que lo instruiste. También cuando sea viejo, no se apartará. Incluso cuando sea viejo, no se apartará. Ni siquiera cuando sea viejo, se apartará de ese camino en el que lo instruiste. Y hay algo bien seguro que va a pasar con tu niño. No sabemos hasta qué edad lleguemos, pero de que va a envejecer, va a envejecer. No puedes decir, no, mi niño no va a envejecer. Va a envejecer. Y necesita ser instruido para que cuando sea viejo no se aparte de ese camino. O para que cuando sea adulto sepa dónde ir, tenga las herramientas, los recursos, todo lo necesario para enfrentar esta vida, aprovechar la vida y salir adelante. Apartar, ¿qué significa? Desviarse, equivocar la dirección, no seguir instrucciones, no dar en el blanco. Si alguien no tiene las instrucciones, no puede ir a donde tiene que llegar. Vas preguntando en el carro, manejando en un lugar que no conoces, y si te dicen mal cómo llegar, llegas. Qué importante es esto de instruir. Hoy puse algunas alabanzas para niños en las alabanzas que mando normalmente cada domingo para antes del mensaje, porque quería compartir esta enseñanza que creo que es demasiado importante. Ahora tenemos ya nuestras clases de niños, vamos a fortalecerlas a través o con la ayuda de la hermana Janet, después vamos a ver cómo más. Pero yo te puedo decir nada más lo que dice la Biblia hoy. Instruye al niño en su camino y ni siquiera cuando envejeciere se va a apartar de él. Dios te bendiga.